Vamos a continuar con esta cuestión de la recta. Ahora nada más vamos a ver cómo obtener el punto simétrico, que como les comenté en la sesión anterior es básicamente una extensión de la distancia. Entonces, la situación que sucede aquí con el simétrico de respecto a una recta es el siguiente. Si tenemos una recta, le voy a llamar aquí R, y tenemos este punto fuera de ella, bueno, lo voy a poner mejor por acá arriba, le voy a llamar el punto P. Entonces ya sabemos que a partir del punto base de la recta podemos trazar un vector hacia el punto P, un vector llamado U. Calculamos la componente vectorial sobre el director de la recta y obtenemos el vector distancia. Este sería el vector distancia. Bueno, el simétrico resulta que va a unir al punto P mediante una recta que es dirigida por este vector D. El simétrico de un punto está a la misma distancia perpendicular del elemento geométrico que nos está creando la simetría, en este caso la recta. Entonces, para poder alcanzarlo, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Partimos del punto que se encuentra más cercano a P en la recta, y debido a que también necesitamos distancia perpendicular hacia el simétrico, debemos tener entonces este vector. Pero ese vector, al ser perpendicular a la recta, para medir precisamente una distancia, pues resulta que es menos d. Es el mismo vector que tenemos aquí, pero en sentido contrario. Para que en lugar de dirigirnos a P desde la recta, nos dirijamos hacia su simétrico P'. Entonces, en esencia, podemos tener este escenario sin la recta como tal, y nada más los vectores que necesitamos aquí. Lo podemos tener de esta forma. Aquí tengo P y aquí tengo el simétrico. Este es en medio, el punto medio entre estos dos es donde pasaría la recta, por ahí pasaría la recta. Y el vector que tengo por aquí, pues es el que catalogamos como menos d. Observen que si este vector d yo le cambio el sentido, lo tendría por acá. Este también sería menos d. Ahora, ¿por qué le cambio el sentido? Pues porque el punto que yo conozco es P. No conozco el simétrico, conozco P. Por eso es que este vector cambia de sentido, porque vamos a partir de P. Siempre partimos de un lugar que conocemos para llegar a uno que no conocemos. Entonces, debido a que P ya lo conocemos, al vector D le cambio en sentido, pues para que tenga esta situación en particular. Pueda pasar por la recta y después pueda pasar por hasta alcanzar el punto simétrico. Tomen en cuenta que estos dos, al sumarse, pues me quedaría menos 2 veces el vector D. Bueno, entonces, ¿cómo podemos alcanzar al simétrico? Lo podemos alcanzar de la siguiente forma. Primero, recordemos que de esta situación, D más la componente vectorial
del vector u sobre la recta R nos devuelve el vector u. Entonces sumo este vector y me devuelve el vector u. Eso por suma vectorial directamente. Bueno. Vamos a obtener entonces D. Si despejo D, me quedaría de esta forma. La componente vectorial, pues la paso del otro lado restando. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el simétrico? Directamente con una suma vectorial. El vector de posición de P estaría en esta situación. El vector de posición del simétrico de P estaría en esta situación. Por suma vectorial podemos entonces encontrar el simétrico a partir de este vector más este vector, y ya con eso encontramos el vector de posición del simétrico. Recordando que este es menos 2 veces el vector D. Vean lo que va a pasar. El vector P' viene siendo el vector P menos 2 veces el vector D. Este que es D lo puedo sustituir aquí. Y entonces me queda P' es igual a P menos 2 veces U menos la componente vectorial del vector U sobre R. Ahora, nada más para reducir un poquito la expresión, recordemos que U pues es P menos A. Entonces, debido a que U es igual a P menos A, al sustituirlo precisamente aquí, vamos a obtener que el simétrico de un punto respecto de una recta viene siendo P menos 2 veces U, pero U pues viene siendo P menos A. Y en consecuencia tenemos que el simétrico se obtiene mediante esta ecuación. Es una combinación lineal a final de cuentas. Menos el vector P, porque la suma de estos dos es P menos 2. Más 2 veces el vector A, más 2 veces la componente vectorial del vector U en la dirección de R. Recordando que U pues es el vector P menos A y A es el punto base de R. Entonces, esta expresión es la que nos ayuda a calcular el simétrico de un punto, cual el que quieran, respecto a una recta, cual la que quieran. No nos interesa realmente cuál sea la recta, cuál sea el punto. Mediante esa expresión se puede obtener directamente, ¿sí? Entonces, aquí ya nos damos cuenta que la distancia entre un punto y una recta nos permite también encontrar lo que viene siendo el simétrico. Esto como caso especial de la distancia entre recta y punto. ¿Qué pasó, Aldo?
El punto simétrico nos puede ayudar a efectos geométricos. Por ejemplo, que tengamos, se me ocurre, lo voy a bajar un poquito. Se me ocurre, por ejemplo, en un videojuego, digamos así, un videojuego muy, muy sencillo, que desde este punto disparan. Digamos que aquí es una superficie en la que rebota el disparo y entonces llegaría precisamente a su simétrico. Tendrían que calcular el punto simétrico respecto de esa recta para que pudiese tomar en cuenta el blanco correcto. Eso es un ejemplo que en este momento se me ocurre. Ahora, en el caso de, por ejemplo, en álgebra lineal van a ver un tema que se llama transformaciones lineales. Los efectos geométricos de las transformaciones lineales tienen que ver precisamente con esto. Y una transformación lineal les puede ayudar, por ejemplo, a guardar un tipo de imagen vectorial, porque las imágenes vectoriales son directamente funciones. Por eso es que cuando le hacen zoom, la imagen se ve igual, no pierde calidad, porque se va recalculando lo que sucede dentro de esa imagen. Y entonces podemos utilizar este tipo de construcciones para crear ese tipo de archivos. Y esta cuestión de la simetría también les ayuda en álgebra lineal a algo que van a conocer como proyección o matriz proyección en lo que se conoce como el teorema espectral. Que por ejemplo el teorema espectral les puede permitir comprimir una imagen o algo más simple como la rotación de ejes coordenados. Esa que mencionamos en la primera semana, esa misma la pueden obtener de álgebra lineal utilizando el teorema espectral que hace uso de las matrices de proyección y que esas matrices de proyección se pueden obtener a partir de los simétricos. De nada. Bueno, ¿algún otro comentario que tengan al momento? Listo. De nada. Bueno, mientras tanto, vamos a comenzar a ver la geometría entre rectas, que en esencia pues es, solamente hay dos tipos de relaciones geométricas entre rectas, las de orientación y las de distancia. En distancia vamos a tener dos escenarios, de hecho en particular nada más tenemos dos escenarios en distancia. Y de orientación, pues tiene que ver con el ángulo entre rectas. Entonces aquí vamos a hacer uso de el ángulo entre vectores y vamos a hacer uso de la distancia entre rectas, incluyendo la intersección, porque cuando dos rectas se cortan entre sí, pues su distancia es cero, la distancia entre ambas es cero, que viene siendo el punto de intersección. Entonces, al igual que la sesión anterior, que encontramos un método general para saber en qué momentos un punto pertenece a una recta o tiene una distancia de por medio, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver un método para que podamos calcular la distancia o el punto de intersección de una sola vez. Porque en esencia, sí, la intersección se da cuando las ecuaciones de las rectas van a ser iguales. Pero, pues, ¿qué pasa cuando no sucede eso? Entonces lo vamos a ver de una sola forma. Bueno, indíquenme si le puedo bajar.
Bueno, entonces, nada más rápidamente, establecemos lo que es la geometría entre rectas. Bueno, en este caso de geometría entre rectas, lo primero que vamos a tomar en consideración es, tengo dos rectas, una recta L y una recta R, cada una con su respectiva ecuación, ya sea su ecuación vectorial o sus ecuaciones paramétricas, no importa. Independientemente de si las dos rectas que están en el espacio, aquí ya podemos hablar de rectas que pueden o no cortarse. En el plano siempre se cortan, siempre y cuando no sean paralelas. Pero en el espacio no necesariamente se tienen que cortar. Bueno. Independientemente de eso, las rectas forman ángulos. Aquí podemos observar que tenemos por aquí un ángulo phi, que por ángulos opuestos por el vértice, pues este también vendría siendo phi. Y tenemos un ángulo θ de este lado, igual por ángulos opuestos por el vértice, viene siendo este. Bueno, ahora, si queremos calcular el ángulo entre rectas, pues el ángulo nos indica una dirección, una orientación de la recta. El elemento que nos permite identificar cuál es la orientación de la recta, pues vienen siendo sus vectores directores. Yo puedo decir que este es el vector director de R, que le voy a llamar U, y que este es el vector director de L, que le voy a llamar V. En esencia, esos vectores estarían aquí. Este sería V, este sería U. Y entonces aquí ustedes pueden observar que efectivamente entre estos dos vectores se forma un ángulo. Ahora, independientemente de la posición de los vectores, en realidad cualquiera de los dos ángulos θ o phi que obtengamos es correcto. No importa cuál sea. Es el ángulo entre dos rectas. Aquí la situación que deben tomar en cuenta es que de manera estándar se toma el ángulo de menor magnitud. Cuando hablamos de ángulo entre rectas, implícitamente estamos tomando en cuenta el ángulo de menor magnitud, porque tenemos dos. Un ángulo obtuso, en este caso sería θ, y un ángulo agudo, que sería phi. Son ángulos suplementarios. Ambos suman 180 grados. En geometría analítica plana, pues se toma en cuenta la resta de pendientes, bueno, la tangente del ángulo, de la suma de ángulos con las pendientes, para que ustedes puedan obtener el ángulo entre rectas. Y como lo comentamos en su momento, usamos el ángulo de menor magnitud y por lo tanto debemos tomar el valor absoluto. Entonces, el ángulo que debemos calcular siempre debe ser phi, que es el de menor magnitud. En este caso, el ángulo entonces entre R y L es el ángulo entre sus vectores directores, que en este caso le llamamos phi. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo entre vectores? Pues a partir del coseno. El coseno de phi lo obtenemos mediante el producto punto de U con V dividido entre el producto de sus normas. Norma de U, norma de V. Bueno, ahora, aquí la situación es la siguiente. El coseno puede ser positivo o negativo. Aquí les pregunto, si yo tengo un ángulo mayor a 90 grados
y un ángulo menor a 90 grados, ¿cuál de los dos me devuelve un coseno positivo? El que es menor. Entonces, el coseno de phi es mayor a 0 y el coseno de θ es el negativo. Bueno, ya tenemos entonces la forma en la cual podemos seleccionar el ángulo que queremos. Necesitamos que el coseno sea positivo para obtener un ángulo menor a 90 grados, que es el ángulo agudo, y ese lo designemos como el ángulo entre rectas. Entonces, si yo quiero que el coseno sea positivo, necesito poner aquí un valor absoluto. Las normas no me devuelven cosenos negativos, no me devuelven números negativos. Las normas son las magnitudes de los vectores, entonces siempre son positivas. Lo que sí me puede devolver un valor negativo es el producto punto. Por eso es que utilizamos ese valor absoluto. Para asegurar esta condición de que el coseno del ángulo sea positivo y eso me devuelva un ángulo menor a 90 grados. Y en consecuencia ya tenga el ángulo de menor magnitud que forman las rectas. Entonces, es necesario que si nosotros queremos calcular el ángulo entre dos rectas, tomemos el valor absoluto del coseno del ángulo entre los vectores. Ya de manera completa, entonces tenemos que el ángulo entre R y L pues es el arco cuyo coseno es el valor absoluto del producto punto entre los vectores directores, pues divididos entre sus normas, entre el producto de sus normas. Y así es como calculamos el ángulo entre dos rectas. Bueno, entonces ya con esto tenemos una forma de calcular el ángulo entre rectas. Un poquito más al rato vamos a ver un ejemplo al respecto. Voy a poner en particular nada más aquí dos ejemplos, bueno, más que dos ejemplos, dos situaciones donde hay ángulos trascendentes entre las rectas. Y más al ratito ya calculamos el ángulo como tal de una recta. Pero antes también quiero ver cómo calcular la distancia. Bueno, a ver, ¿cuáles son las dos situaciones especiales de las rectas respecto al ángulo? Cuando... Exacto, esa es la primera, cuando son paralelas. Y la otra... pues cuando son perpendiculares, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuando dos rectas son perpendiculares? Pues significa que sus vectores directores son perpendiculares. Y entonces, este escenario, ¿qué pasó? El producto cruz, no. Más bien el punto. Aquí. El producto punto, sí, exactamente. Aquí, si tenemos dos rectas perpendiculares, pues el producto punto entre sus vectores directores es 0. Y si son paralelas, tenemos varias situaciones en las cuales podemos evaluar el paralelismo. Primero, el producto cruz, aquí sería el vector nulo. Si dos rectas son paralelas, el producto cruz sería el vector nulo. También podemos estipular con el producto punto
Si dos rectas son paralelas, entonces sus vectores directores, el producto punto entre ambos, no es cierto, el producto punto no, el coseno, el producto punto entre sus normas. Les devolvería más menos 1. Alguno de esos dos valores. ¿Cuál es la razón de que sea más o menos? Pues de que si los dos vectores van en el mismo sentido, el ángulo entre ellos es 0 y el coseno de 0 pues es 1. Ahí tendríamos la parte positiva. Y en el dado caso de que alguno de esos vectores directores vaya en sentido contrario del otro, pues entonces el producto punto entre ambos sería negativo. Habría 180 grados entre los vectores, el coseno de 180 grados pues es precisamente menos 1. Y la última situación, que es, bueno, desde mi punto de vista la más simple, es que observen los vectores directores y vean proporcionalidad entre ellos. Digo, si son el mismo vector, pues no hay duda, las rectas son paralelas. Pero si uno es proporcional al otro, uno es múltiplo del otro, pues eso quiere decir que de todos modos tenemos el escenario de paralelismo. Cualquiera de estos tres es suficiente para que podamos establecer el paralelismo entre dos rectas y pues para la perpendicularidad no hay de otra. El producto punto entre los vectores directores tendría que ser 0. Entonces, aquí nos damos cuenta que el evaluar directamente la condición de paralelismo de perpendicularidad entre rectas, pues está relacionada con los vectores. Y pues sí, no hay de otra, ya lo habíamos visto desde la sesión anterior, las dos sesiones anteriores. Los vectores son los que nos ayudan precisamente a analizar toda la parte de la geometría entre rectas. Eso incluye esta parte de los ángulos. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, entonces, en un momento les digo, vemos la parte de ángulo, porque también me interesa ver la de la distancia. Precisamente para que vean cómo desde cierta perspectiva, de todos modos, las rectas forman un ángulo, aunque no se toquen, no se corten en algún punto. Bueno, indíquenme si le puedo bajar. Esta situación del escenario entre rectas que vamos a ver se conoce como corte y cruce entre rectas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, primero, el cruce entre rectas automáticamente nos dice que existe una distancia. El corte nos indica que existe una intersección. Ahora, aquí lo voy a plantear, lo voy a poner directamente en dos dimensiones, como se vería uno y otro. No se va a ver muy claramente, pero sí les voy a poner ahí unas indicaciones. Y ahora que veamos un ejemplo en GeoGebra, bueno, realicemos un ejemplo de forma analítica y lo revisemos en GeoGebra para ver cómo se observa un corte y un cruce con una recta. Bueno, entonces, si estamos en un corte, si tenemos por ejemplo dos rectas que se cortan, forman sí como una X, pero tienen este punto en común. Este vendría siendo el punto P de intersección entre ambas rectas.
Entonces, este vendría siendo un corte entre rectas. Cuando dos rectas se cortan, quiere decir que existe una intersección. Cuando no, también tenemos una forma en X, pero resulta que en realidad aquí existiría una distancia D entre ambas. No hay punto en común, solamente hay una distancia entre ambas. Entonces, esta sería la situación en la cual tendríamos un cruce. Les repito, ahora que veamos el siguiente ejemplo para ver si podemos encontrar el cálculo de la distancia o el cálculo de la intersección, vamos a ver cómo se ve en GeoGebra la diferencia entre una recta que se corta, entre dos rectas que se cortan y dos que se cruzan. Entonces, cualquiera de las dos situaciones puede presentarse en el espacio. Ya no es tan simple como en el plano, porque en el plano, si las rectas no son paralelas, pues siempre se van a cortar en algún punto. Entonces, aquí lo que vamos a establecer es directamente en qué momentos sabemos que una recta se corta y en qué momentos se cruza con alguna otra recta. Ahora, en esencia, el punto P, el de intersección, donde hay un corte entre dos rectas, suponiendo que una recta, vamos a decir la recta R, tiene ecuación vectorial R igual a Q, bueno, A, le voy a poner aquí A, más T veces U, y la recta L, que sería L igual a B más, no sé, lambda veces V. Si las rectas se cortan, eso quiere decir que en algún momento el vector R tiene que ser igual al vector L. Y en consecuencia, entonces tendríamos que A más T veces U va a ser igual a B más lambda veces V. En algún momento tendremos que igualar las dos ecuaciones vectoriales o las tres ecuaciones paramétricas de la recta, de ambas rectas, para poder encontrar la solución. Ahora, como estamos en el espacio, estas ecuaciones vectoriales nos devolverían tres ecuaciones. Y tendríamos dos incógnitas, los parámetros t y lambda. Entonces tendríamos dos variables. Bueno, eso quiere decir entonces que la intersección entre rectas me debe devolver un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado. Si la intersección existe, eso quiere decir que debemos resolver un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado. Si la intersección no existe, entonces tenemos un sistema incompatible, porque no hay una solución en común a ambas. No tengo el valor de t, no tengo el valor de lambda para que pueda satisfacer a ambas rectas al mismo tiempo, que sean el mismo punto. Entonces, eso es lo que vamos a buscar cuando queremos solamente analizar el corte. Si sabemos ya de antemano que dos rectas se cortan, queremos encontrar el punto de intersección, pues solamente igualamos las ecuaciones vectoriales y resolvemos un sistema de ecuaciones lineales. Como sabemos que hay un punto de intersección, eso me representa un sistema compatible determinado con una solución. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o algún comentario?
Fueran la misma recta, exactamente. Si es un sistema con múltiples soluciones, entonces es la misma recta. De nada. Sí. Listo. De nada. Ahora, ¿qué pasa con el cruce? En el cruce, si nosotros realizamos este mismo proceso, tenemos otra vez las ecuaciones R y L. Entonces aquí tendríamos que R es diferente de L y en consecuencia A más T veces U va a ser diferente de B más lambda veces UV. No va a haber una intersección. Y eso pues es un sistema de ecuaciones lineales incompatible. Si igualamos directamente las dos ecuaciones. Aquí les comento y les reitero. Si igualamos las ecuaciones directamente. Bueno, entonces, esa es la diferencia entre tener un corte y tener un cruce. Un corte, pues analíticamente es un sistema de ecuaciones lineales con una solución y un cruce es un sistema de ecuaciones lineales incompatible. Bueno, pero lo que sí podemos hacer en el cruce es investigar la distancia. ¿Cómo investigamos la distancia? ¿Qué pasó? De hecho no tienen. No, no tienen, simplemente no tienen punto en común. Mm, podríamos decir que calcular la distancia, una distancia cualquiera entre dos rectas, pues es nada más decir, a ver, tengo estas dos, entonces calculo un punto por aquí, calculo un punto por acá y esta es mi distancia. Esa sería la distancia entre dos puntos específicos de la recta. Pero al tomar en cuenta la situación de la distancia, estamos hablando de la mínima. ¿Cuál es la mínima distancia entre dos rectas? Y esa mínima distancia se da cuando tenemos perpendicularidad. Entonces, aquí la distancia entre dos rectas debe ser perpendicular a ambas. Al mismo tiempo. Siempre cuando tienen dos rectas que se cruzan, van a tener una distancia perpendicular. Habrá dos puntos en particular de las rectas que serían los más cercanos entre sí. Vamos a decir que este es el punto P y este es el punto Q. Y entonces en este caso P y Q son los más cercanos entre sí. Bueno, entonces nada más rápidamente. Necesitamos una distancia que sea perpendicular hacia ambas rectas. Y en consecuencia, debemos tomar un vector distancia que sea perpendicular tanto a U como a V. ¿Conocemos ese vector distancia? No, no lo conocemos. Pero podemos ayudarnos a partir de los puntos. Es decir, podemos decir que el vector distancia sería P menos Q, porque ese es la distancia precisamente entre los puntos que son más cercanos entre sí, pero que a su vez el producto punto entre V
y D, el producto punto entre U y D tiene que ser 0 para que sean perpendiculares entre sí. Entonces, la forma de calcular ese vector distancia vendría siendo, a partir de las ecuaciones P menos QV igual a 0, este punto V es igual a 0, y P menos Q punto U igual a 0. Eso es lo que sucedería para que podamos encontrar la distancia. Ahora, ¿por qué P y Q? Pues porque P y Q, que son puntos de las rectas, los que están más cercanos entre sí, necesitan del parámetro T, U y lambda para poder alcanzarlos. Entonces, indíquenme cuando terminen de anotar esto para que nos pasemos a GeoGebra y ya veamos el ejemplo en particular. Entonces, nada más avísenme cuando terminen de anotar. Vale, a ver, aquí espero. Vale, a ver, entonces. Pues bueno, a ver, estamos ahí en GeoGebra. Nada más me voy a pasar a la parte de gráficos 3D. A ver, entonces, voy a tener las siguientes rectas. Dos están dentro del problema, una no lo va a estar, es nada más para ejemplificar lo que sucede con el corte. A ver, tengo el siguiente punto. Voy a llamarle el punto A, que es menos 2, menos 3, 4. Tengo el punto B, que es 1, 2, 3. Y tengo los vectores U, menos 1, menos 1, 3. Y V, que es menos 1, 1, 0. Bien, esos son los vectores directores de las rectas que vamos a tener. Entonces, voy a poner primero una recta R. R va a ser la recta que contiene el punto A y el vector director U. Ese es R. Yo creo que lo voy a dejar por ahí. Y tengo a la recta L, pues que a esta va a contener a B y al vector director V. Ustedes pueden observar que aquí estas dos rectas tienen una cuestión aquí en la que forman una X. Sin embargo, pueden observar que no se cruzan. En ningún momento se cruzan. Esta recta L, pues digámoslo así como que sigue en esta posición. Si la vemos desde esta posición, pues va a salir de la pantalla. Más o menos por ahí. Va a salir de la pantalla o va a estar entrando a la pantalla. Pero la otra recta no. La otra recta simplemente va en otra dirección y podemos observar que hay una distancia entre ambas. Este es un ejemplo de rectas que se cruzan. Aquí se están cruzando. Desde esta perspectiva las vemos que se están cruzando. Pero cuando nos movemos en el espacio, vemos que pues, efectivamente no se cruzan. Hagan de cuenta. Ajá, exactamente. Hagan de cuenta que es como si tuviesen dos líneas de metro. Por ejemplo, aquí en el metro de la Ciudad de México, bueno, si viven aquí o si han tenido la oportunidad de viajar en metro en la Ciudad de México,
Pues en las estaciones de transbordo no sucede como en otras partes del mundo, que las líneas no tienen intersección entre vías. Por ejemplo, en una estación de transbordo, una pasa encima de la otra o una pasa al lado de la otra. No comparten una vía en común. Una recta que sí podría tener un cruce, por ejemplo, un corte, voy a poner, por ejemplo, el vector 2, 1, 0. Este va a ser el vector W y voy a poner aquí una recta N que contiene al punto A y a W. Esta recta N, a diferencia de L, sí cruza, bueno, sí corta a lo que vendría siendo la recta R. Precisamente porque ahí tenemos un punto en común entre ambas. Aquí sí hay una intersección. Esta podría ser como un cruce peatonal cualquiera, en el cual pues tenemos aquí una calle que está cortando a otra calle. Ahí sí, justamente donde habría un semáforo, ahí hay un corte entre dos rectas. Y el cruce, de hecho, aquí podemos observar cómo estas dos rectas tampoco se cortan, no hay puntos en común. Y desde esta perspectiva vemos que se cruza. Entonces el cruce es sí formar como una X entre las dos rectas, pero sin punto en común. Y un corte es formar una X, pero con un punto en común. En este caso ahí vendría siendo la recta del punto A. Ya con esto creo que sí, ya es más claro, ¿no? Verlo en 3 dimensiones. De nada. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a quitar aquí esta recta N. Lo que vamos a hacer es calcular la distancia entre estas dos rectas que se están cruzando. Y vamos a aplicar este mismo método más al rato para un par de rectas que ya de antemano vamos a saber que se cortan, que se van a cortar en algún punto en común. Entonces, vamos a ver cómo nos devuelve exactamente el resultado que queremos, independientemente de si la recta se corta o se cruza. Y es un método que pueden utilizar al mismo tiempo en lugar de estar igualando las ecuaciones. Porque imagínense, les digo, a ver, determina si estas dos rectas se cortan o se cruzan. Si se cortan, obtén el punto de intersección. Si se cruzan, determina la distancia. Bueno, pues a ver, hay que determinar eso. A ver, primero igualamos las ecuaciones y si nos da un resultado, un sistema compatible, pues ya se cortan en el punto de intersección. Si nos da un sistema incompatible, entonces calculamos la distancia. Y pues ahora tenemos que calcular la distancia, es decir, hacemos dos pasos, hacemos uno extra en lugar de hacerlo en uno solo. Porque si aplicamos el mismo método, pues las rectas que se cortan, pues tienen distancia cero. Es decir, estaríamos calculando una distancia que es cero. Y nos daría el punto de intersección. Vamos a verlo, porque así como que en palabras luego yo siento que no estamos viendo lo que está sucediendo. Entonces nada más voy a ocultar rápidamente esto para que no se vaya a pasmar y lo podamos manejar. Lo podamos corroborar en un momento más. Y pues vámonos de vuelta al pizarrón. Bueno, entonces vamos a utilizar precisamente esta situación. Vamos a darnos cuenta que de todos modos tenemos que resolver un sistema de ecuaciones. La diferencia es que vamos a encontrar dos puntos, uno para cada recta,
y a partir de ahí podemos calcular la distancia. Entonces, las ecuaciones son las siguientes. La recta R tiene ecuaciones paramétricas. Aquí les voy a dar las paramétricas. Menos 2 menos lambda. Menos 3 menos lambda. Y 4 más 3 lambda. Y la recta L, aquí les voy a dar la ecuación vectorial. Es 1, 2, 3 más, aquí voy a utilizar una letra griega como parámetro, delta, por menos 1, 1, 0. Entonces aquí como estamos manejando dos rectas, no voy a utilizar t porque es un parámetro genérico que se utiliza para las rectas. Aquí voy a utilizar nada más lambda para r y delta para p. Bueno, ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Necesitamos encontrar el punto Q de R. ¿Cómo obtenemos el punto Q? Pues el punto Q de R debe tener coordenadas X, Y, Z, que son precisamente las componentes que tenemos aquí en las ecuaciones paramétricas. Entonces, el vector de posición de Q deben ser X, pues que tenemos menos 2 menos lambda, Y, menos 3 menos lambda, y Z, 4 más 3 lambda. Ese vendría siendo el vector de posición del punto Q que va a pertenecer a la recta R. Bueno, entonces, este es Q. En el caso del punto P, que va a pertenecer a la recta L, pues aquí directamente nada más hacemos la suma vectorial, porque ya en la ecuación vectorial ya tenemos todos los datos necesarios, que sería 1 menos delta, 2 más delta y 3. Esos serían los dos puntos. Entonces, ¿qué pasó, Rafael? Es el hipotético punto de intersección, exactamente. Si estas... Ajá, exactamente. Vale, de nada. Entonces, hipotéticamente, si no supiéramos el escenario que ya vimos, hipotéticamente podríamos decir, ok, estos dos deben ser iguales para que sea la intersección, pero tenemos el caso de que pueden ser dos puntos diferentes y entonces hay una distancia entre ambos. Bueno, lo ponemos de esta forma. Aquí tengo al punto P, aquí tengo al punto Q. Digamos así que las rectas pasan así. Digámoslo de esa forma. Entonces, podemos calcular este segmento dirigido, que le vamos a llamar D, que debe ser perpendicular a las rectas, para calcular la distancia. Si este vector D me da 0, eso quiere decir que P y Q son el mismo, y por lo tanto las rectas se intersecan en ese punto. Pero si D me da diferente de 0, P y Q son dos vectores diferentes, son dos puntos diferentes,
y por lo tanto hay una distancia entre ambos. Y recordando, pues por aquí tengo el vector director de cada una de las rectas. Debido a que hay 90 grados, entonces podemos calcular el vector Q, el vector D, como P menos Q o Q menos P, no importa, en realidad la resta no importa. Lo que importa es la condición de perpendicularidad con los vectores directores de la recta. Eso es lo que nos interesa, conservar esto. No nos interesa qué dirección tenga, solo nos interesa la orientación de 90 grados. Entonces puedo calcular D, que es igual a P menos Q. Bueno, entonces ya que tengo ahí el vector D, lo forzamos a que sea perpendicular con U y con V al mismo tiempo. Ahora, también podemos aplicar el proceso de U cruz V para que me devuelva un vector perpendicular a ambos y que D sea paralelo a ese vector perpendicular. Sí, también podemos hacerlo, nada más que nos vamos a tardar más. Entonces, aquí es, desde mi perspectiva, es más rápido realizar esta situación. Es más fácil hacer productos punto que hacer un producto cruz. Bueno, de hecho, dos, porque haríamos el producto cruz entre U y V y además el producto cruz con D para que nos devuelva la condición de paralelismo. Ahí ya no podríamos decir, pues que uno sea proporcional al otro. No se puede porque uno va a tener constantes y el otro va a tener variables. Entonces, vamos a calcular el vector distancia de esta forma. P menos Q. Así como Rafael lo sugirió hace unos minutos, de que pues tomo 2 puntos de la recta y calculo la distancia entre ambos. Nada más que estos puntos contienen la ecuación de la recta, la ecuación vectorial completamente. Bueno, a ver entonces, si hago el cálculo de D, tengo menos 2 menos lambda, menos 3 menos lambda, 4 más 3 lambda. Pero primero puse Q. Bueno, nada más le bajo un poquito para que pueda agarrar bien este vector. Y esto lo pongo para acá. Este es el que vamos a estar restando. Menos. Entonces este es P. 1 menos delta. 2 más delta. 3. Entonces tengo P menos Q. El resultado de este vector D entonces sería menos 2 es 2 más 1, 3. Entonces me queda 3 menos delta más lambda. Porque es menos por menos más. Menos por menos 3 es más 3, más el 2 nos queda 5, más delta, menos por menos lambda nos queda más lambda. Y el último sería 3 menos 4, menos 1, menos 3 lambda. Nada más nos queda en lambda esta situación. Bueno. Ahí tenemos entonces lo que viene siendo el vector distancia P menos Q. Ya que tenemos ese vector distancia, vamos a forzarlo a que sea perpendicular tanto a U como a V. Por lo tanto, necesitamos los vectores directores de cada una de las rectas. A ver, le voy a subir un poquito y díganme quiénes son los vectores directores. U y V, sí, pero ya con sus componentes.
Ajá. Exacto. Entonces, vamos a decir que U es es entonces el de P y es menos 1, 1, 0. Y V es el de Q, menos 1, 3. Entonces, este que es nuestro vector distancia debe ser perpendicular a los dos vectores directores que tenemos acá del lado izquierdo. Al mismo tiempo, tiene que ser forzosamente al mismo tiempo para que sea la mínima distancia entre ambas rectas. Siempre va a existir un punto en el cual dos rectas que se cruzan tiene una distancia perpendicular a ambas al mismo tiempo. Siempre, siempre. Bueno, entonces pues forcemos a la condición de perpendicularidad. En este caso tendría 3 menos delta más lambda, 5 más delta más lambda, menos 1 menos 3 lambda, punto, primero el vector U, menos 1, 1, 0. Esto pues lo forzamos a que sea igual a 0, para que haya perpendicularidad, para que sean ortogonales entre sí. Y pues aplicamos el producto punto. Entonces, si aplico el producto punto, me quedaría menos 3 más delta menos lambda más 5 más delta más lambda más menos 1 menos 3 lambda por 0, pues nos devuelve 0 y entonces esto vendría siendo igual a 0, precisamente porque estamos igualando a la condición de ortogonalidad. Ahora, observen cómo los lambdas se van a simplificar. 5 menos 3 es 2, más 2 delta es igual a 0. Y vean que ya tenemos el primer parámetro delta. Ese valor de delta es el punto Q. ¿Sí es Q? No, es P. Delta está en P. Ese valor delta es el que nos va a devolver el punto P, que es el más cercano a la otra recta, a la recta R. Entonces, lo vamos a guardar aquí, lo vamos a dejar aquí. Delta igual a menos 1, lo vamos a dejar ahí para que en un momento más veamos cuánto nos devuelve ese punto. Aquí nada más por la cuestión de la geometría nos dio una ecuación con delta, pero en esencia nos tendría que haber dado, para cualquier otro par de rectas nos pudo haber dado una ecuación con delta y lambda. Tomando en cuenta que todavía vamos a hacer la condición de ortogonalidad con V, pues eso quiere decir que ese otro producto punto nos va a devolver una segunda ecuación, de tal forma que tendríamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y con eso ya podemos resolver quiénes son los puntos que mejor que minimizan la distancia entre las dos rectas. Bueno, ¿qué pasó, Aldo? Ajá, exactamente, en la ecuación vectorial de la recta. De nada. Bueno, a ver, como ya se me va a acabar el espacio. Ah, bueno, pero sí me alcanza. Bueno, pero díganme cuando terminen de anotar para que hagamos el siguiente producto punto. A ver.
Entonces, en este caso, el producto punto que vamos a realizar es este mismo vector. Ay, tres menos delta más lambda, 5 más delta más lambda, y menos 1 menos 3 lambda, pero ahora vamos a hacer el producto punto con el otro vector director, menos 1, 3. Y esto también lo forzamos a que sea perpendicular. Entonces, esto nos quedaría menos 3 más delta menos lambda. Menos 5 menos delta menos lambda y menos 3 menos 9 lambda. Esto tiene que ser igual a 0. Bueno, a ver, sumando entonces esta situación nos quedaría delta se simplifica con delta, menos 3 menos 3 menos 5 menos 6 menos 5 es menos 11 y menos 9 menos 1 menos 1 es también menos 11 y en consecuencia lambda tendría que ser igual a menos 1. Entonces, estos dos son los parámetros que nos van a ayudar a encontrar los puntos que mejor se acercan a la entre sí, entre las dos rectas. ¿Qué más se acercan? Los más cercanos entre sí. Si nos devuelve el mismo punto, significa que es el de intersección. Si nos devuelve dos puntos diferentes, significa que hay una distancia entre ambas rectas. Que bueno, ya sabemos que nos van a dar dos puntos diferentes porque hay una distancia entre ambas rectas. Bueno. Nada más rápidamente les voy a copiar esto porque me quedé ahora sí sin espacio. Entonces voy a copiar desde aquí. Sí. Si al evaluar delta y lambda en las ecuaciones de las rectas, de las respectivas rectas, nos devuelve el mismo punto, es el punto de intersección. A ver, y para ello voy a copiar esta. Bueno, de hecho voy a copiar estas. Estas son las que necesitamos. Y le voy a dejar por aquí. Bueno, a ver entonces. A ver, voy a... Sí, que si P y Q al sustituir lambda y delta nos devuelven el mismo punto, significa que ese es el punto de intersección. Son puntos. Ajá, van a ser puntos diferentes y entre esos podemos calcular la distancia. De nada. A ver, entonces, delta y lambda valen menos 1. Vamos a sustituirlos en sus respectivos P y Q. Entonces, si sustituyo aquí menos 1, aquí voy a poner lambda igual a menos 1, que es el valor que nos dio. Nos quedaría menos 1, menos 2 más 1, menos 1, menos 3 más 1,
menos 2. Y 4 menos 3, 1. Si sustituyo de este lado delta igual a menos 1, que es el valor que obtuvimos, entonces nos quedaría 1 más 1, pues es 2. 2 menos 1 es 1, 3. Entonces ya con esto nos damos cuenta que los puntos son diferentes. Y aquí podemos ya indicar que las rectas se cruzan, no se cortan, se cruzan. Si nos hubiese dado el mismo punto, entonces se cortan porque es el punto de intersección. Ajá, exactamente, y es la distancia entre las rectas. Aquí entonces nuestro vector distancia viene siendo P213 menos Q menos 1 menos 2, 1. Y entonces sería 3, 3, 2. Si a este le calculamos la norma, esa viene siendo nuestra distancia. En este caso sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4. La distancia debe ser 9, 9, 18 más 4 es la raíz de 22. El que sea. El que sea no importa porque a final de cuentas la norma va a simplificar los signos negativos y nos va a quedar nada más el signo positivo y la misma distancia. Bueno, pues entonces, nada más indíquenme cuando terminen de anotar y lo vemos en GeoGebra. Si no hay algún error, si no se nos escapó por ahí algún error, entonces vamos a encontrar la raíz de 22 como la distancia entre rectas. Vale, pues a ver.
Entonces, a ver, ya descubro aquí la vista 3D. Y entonces tenemos, a ver, ¿cuáles eran los puntos que teníamos? ¿Quién era el punto P? Dos, uno, tres. ¿Dos, uno, tres? Ajá. 2, 1, 3, y ese no es de la recta. Entonces hay por ahí algún error. Ah, ya vi. No, no hay ningún error. Es que le puse un punto en lugar de una coma. Ahí está P. Ah, bueno. Ahí está P. Ese es P. ¿Y quién era Q? Menos 1, menos 2, menos 2, 1. Ahí está el punto Q. Entonces, esos deben ser los puntos más cercanos entre las dos rectas. Bueno, vamos a ver cuál es la distancia entre ambas. Entonces, calculo la distancia. Bueno, antes de poner la distancia que nos dio fue ¿cuánto? Raíz de 22, ¿no? Bueno, la raíz de 22 es 4.69. Y entonces ahora sí, la distancia entre P y Q, 4.69, efectivamente es esa distancia. Y nada más para corroborar, veamos el ángulo que forman las rectas entre B, P y este punto Q. Observen cómo hay 90 grados, precisamente es perpendicular a esta recta. Y veamos también el ángulo de este otro lado. También hay 90 grados. Entonces, es precisamente la mínima distancia entre ambas. Esos dos puntos P y Q son los más cercanos entre sí en ambas rectas. Y por lo tanto, pues tenemos que esa mínima distancia entre ambas es 4.69 unidades. Y listo. Y observen que lo único que hicimos fue una resta y dos productos punto. Digo, después nos saldría un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Pero bueno, ese tipo de sistemas de ecuaciones, pues ya ahora que ya manejan sistemas de 3 con 3, pues uno de 2 con 2 ya no es un paso así tan laborioso. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Bueno. Entonces, me voy a pasar de vuelta al pizarrón. Y ahora vamos a hacer el siguiente escenario. En este caso, vamos a tener a las siguientes rectas. Tengo la recta M, cuya ecuación vectorial es la siguiente.
A ver, entonces m es menos 3 menos lambda en i, 1 más raíz de 2 lambda en j y 2 más lambda en k. Y el caso de la recta n, que es esta. Bueno, esta es su ecuación vectorial también. A ver, nada más voy a quitarle aquí, a separar un poquito este 1 porque para que se note bien. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, tenemos estas dos rectas. La recta m y la recta n. Son sus ecuaciones vectoriales. Lo que vamos a calcular es el ángulo y punto de intersección. Bueno, en este caso ya vamos a tener como tal el valor del... Bueno, la situación de que efectivamente es un punto de intersección el que vamos a tener. Y entonces vamos a calcular también lo que viene siendo el ángulo. Entonces, lo más simple aquí es que primero calculemos el ángulo de intersección a partir de los vectores directores. Entonces, nada más que terminen de anotar, me avisan para que podamos calcular el ángulo. Vale. Vale, a ver, entonces vamos a calcular el ángulo. En este caso, ¿quiénes son los vectores directores? Ajá, entonces, el primer vector director menos 1, raíz de 2, 1. A ver, nada más le voy a bajar para que tenga el espacio suficiente para escribir. Entonces era menos 1, raíz de 2, 1. Es el vector u y el vector v. 1 raíz de 2, 1. Entonces, efectivamente, esos son los vectores directores. Vamos a calcular el ángulo entre ellos. Entonces, recordando lo que habíamos visto del ángulo.
el coseno del ángulo viene siendo el valor absoluto de el producto punto entre U y V entre el producto de sus normas. Entonces hay que calcular primero el producto punto, después cada una de las normas y entonces ya tendríamos la estructura completa del coseno. Bueno, voy a calcular primero el producto punto. Es más, ese lo voy a poner por acá. U.V pues sería menos 1 por 1 nos da menos 1. Raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2. Y 1 por 1 pues nos da 1. Entonces, el resultado del producto punto entre U y V es 2. Calculamos la norma. O bueno, las normas. La norma de U. Menos 1 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado. 1 al cuadrado. Y entonces tenemos 2 más 1, 2 más 2, 4. La raíz es 2. La norma entonces es 2. Y pues como ustedes ven que prácticamente tienen las mismas componentes, pues resulta que la norma de V va a ser la misma. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y entonces la norma de V viene siendo 2 también. Ya podemos calcular el coseno. Entonces, el coseno del ángulo viene siendo el producto punto entre los vectores, que es 2, dividido entre el producto de las normas, que sería 4. Esto en esencia pues viene siendo un medio. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es un medio? 60, exactamente. 60 grados. Entonces ya tenemos que el ángulo entre las rectas es de 60 grados. En el punto de intersección se tiene un ángulo de 60 grados. Entonces, lo único que nos hace falta es investigar cuál es el punto de intersección, cuál es el lugar donde las rectas se cortan. Lo vamos a hacer de la misma forma que hace rato, para que veamos cómo efectivamente cualquiera de los dos escenarios que las rectas se corten o se crucen nos sirve para verificar ambas soluciones, el punto de intersección o los puntos más cercanos entre las rectas. Entonces nada más que terminen de anotar, me avisan para que separemos aquí de las ecuaciones vectoriales lo que necesitamos. ¿Qué pasó? ¿Quién levantó la mano? ¿Rafael o Aldo? Ah, Aldo, ¿qué pasó? Ajá. Ajá. Sí, sí, de hecho se podría utilizar esto, aunque también como los vectores son movibles, pues también los podemos recorrer hacia el vértice, hacia un vértice en común.
Ni nada. A ver, nada más rápidamente. Déjenme copio las ecuaciones de las rectas. Ah, vale. ¿Qué pasó? Mm, es- Ajá, sí. Es- sí tienen que ver los vectores para calcular volúmenes. De hecho, incluso para calcular áreas de superficies que no son curvas, se utiliza lo que se llama vector normal a una superficie. Y se utiliza lo que viene siendo la propiedad de que la norma del producto cruz nos devuelve el área de un paralelogramo. Entonces, para ese tipo de cuestiones, para áreas de superficies, algunos volúmenes en particular, se utilizan vectores. Esas se conocen como las integrales de superficie. Sí, primero para el área de la superficie y para el volumen se utiliza una que se llama integral triple, que sí tiene que ver con vectores porque hay que hacer por ahí algunos ajustes a las diferenciales antes de integrar, pero que viene gracias a vectores. Ni nada. Bueno, pues ya nada más calculando el punto de intersección entre estas rectas. Tomemos en cuenta entonces. Ay, pero no he seleccionado el pincel. Ahora sí. Entonces el punto, pues aquí le vamos a llamar M. Debido a que la ecuación vectorial de esta recta la llamamos M, pues que así se llame el punto. M pues vendría siendo componente en X, pues es menos 3 menos lambda, componente en Y, 1 más raíz de 2, lambda, y componente en Z, 2 más lambda. Este vendría siendo M, el vector N, entonces es menos 1 más sigma, 1 más raíz de 2 sigma y 2 más sigma. Entonces, estos dos los utilizamos para el vector distancia. Y entonces los restamos. En este caso lo voy a poner acá arriba. El vector distancia, aquí pues vamos a decir que es m menos n. Entonces, este vector distancia viene siendo el restar esta componente menos esta componente. ¿Es correcto? A ver ahora, esta menos esta. Entonces raíz de 2 lambda menos raíz de 2 sigma. Y por último, esta menos esta. Entonces nos queda lambda menos sigma. Ese vendría siendo nuestro vector distancia. Bueno, ya tenemos el vector distancia. Nos hace falta forzar la ortogonalidad con los vectores directores de las rectas M y N. Bueno,
Entonces, nada más que terminen de anotar, me avisan y vemos cuál es el punto de intersección. Y mientras tanto, ya que ya encontramos los vectores directores, nada más déjenme subo a copiar estos rápidamente. Y ahora sí. Y nada más me avisan cuando acabe. Vale, pues entonces... A ver, aquí tengo entonces los vectores directores y vamos a forzar a la ortogonalidad entre estos dos y el vector D. En este caso nos tiene que devolver los valores de lambda y sigma, que son nuestros parámetros, y nos tiene que devolver el mismo punto. Entonces, nada más copio rápidamente este. Menos 2 menos lambda menos sigma, raíz de 2 lambda menos raíz de 2 sigma y lambda menos sigma. Entonces, este punto, el vector menos 1, raíz de 2, 1, y forzamos a que sean ortogonales, entonces nos tienen que devolver 0, y nos queda entonces 2 más lambda más sigma. Raíz de 2 por raíz de 2, pues es 2 lambda menos 2 sigma. Y lambda menos sigma. Bueno, aquí más, y esto nos devuelve 0. Entonces, aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Aquí sí nos va a salir una ecuación con dos incógnitas. A ver, este sigma se simplifica con este sigma. Entonces me quedaría 2 más 4 lambda menos 2 sigma, y esto es igual a 0. Esta es la primera ecuación. Sí, está bien. Ahora, la segunda. Otra vez el vector distancia punto, pero en este caso va a ser con el vector v. 1 raíz de 2, 1. Entonces, esto sigue siendo también igual a 0, y aquí nos va a devolver menos 2 menos lambda menos sigma más 2 lambda menos 2 sigma más lambda menos sigma, y esto es igual a 0. A ver, ahora sí ya le puedo bajar bien esto. A ver, simplificando, entonces ahora este lambda se simplifica con este lambda y nos queda menos 2
más 2 lambda menos 4 sigma es igual a 0. En consecuencia, el sistema de ecuaciones lineales que debemos resolver viene siendo 4 lambda menos 2 sigma. Bueno, antes de ponerlo, dense cuenta que toda esta ecuación está multiplicada por 2. Entonces, para ponerla un poquito más simple, la voy a dividir entre 2. Que sería 2 lambda menos sigma igual a menos 1. Esa es la primera ecuación. Y la segunda, que es esta, también está multiplicada por 2. Entonces la divido entre 2. Que sería lambda menos 2 sigma. Esto es igual a 1. Y ya tenemos un sistema de ecuaciones a resolver. Bueno, pues si están de acuerdo, de aquí podemos despejar sigma. Sigma vendría siendo igual a 2 lambda más 1. Y la podemos sustituir aquí abajo. Entonces, lambda menos 2 por sigma, que es 2 lambda más 1. Esto es igual a 1. Y nos quedaría menos 3 lambda menos 2 es igual a 1. Y en consecuencia tenemos, ¿sí es? Menos 4. Sí. Lambda es igual a menos 1. ¿Sí está bien la ecuación? Bueno, según yo sí está bien. A menos que detecten algún otro error. Según yo sí está bien. Bueno. Ahora, ya tenemos lo que vale lambda. Voy a obtener lo que vale sigma. Digo, aquí ya sabemos que las rectas se intersecan. Pero nada más para mostrar que efectivamente sucede eso, voy a obtener sigma para que lo sustituyamos en las dos ecuaciones vectoriales. Entonces, lambda igual a menos 1 al sustituirlo acá, nos devuelve que sigma también es menos 1. Entonces, con esos dos valores voy a ir por los vectores m y n. Lo voy a dejar aquí por el momento. Con esos dos valores podemos sustituir en las ecuaciones vectoriales que están representadas aquí por los vectores m y n. Y entonces tenemos, si lambda es igual a menos 1, entonces nos quedaría menos 1 es 1, menos 3 menos 2. 1 menos raíz de 2, 1. Y por otro lado, lambda es igual a sigma. Aquí también sigma es igual a menos 1. Entonces me queda menos 2. 1 menos raíz de 2. 1. Observen cómo en ambas ecuaciones nos queda el mismo punto. Y por lo tanto efectivamente se corrobora que hay una intersección entre ambos. Este es el lugar de intersección. El punto de intersección entre las dos rectas. Y entonces, el mismo proceso que usamos para calcular la distancia, lo estamos usando en este momento para calcular la intersección entre dos rectas. Estas dos rectas se cortan. Estas se cortan. Las del ejemplo anterior se cruzaban.